Hola hermanos, Dios me los bendiga grande y ricamente. Empezamos este nuevo video en el que lo dedicamos a lo que es Isbat Monte de Sión, en lo que continuaremos con homilética básica. Este será nuestro video número 3. Vamos a hablar sobre el tema, el título y la diferencia entre ellos. Si nos alcanza el tiempo, trataremos de correr en este video, dado que en el pasado creo que bueno, había bastante que decir y realmente condensamos acerca de lo del texto. Allí quedó algo en el tintero, corto pero interesante, muy importante para nosotros desarrollar nuestro bosquejo. Permítanme verlo acá textualmente, lo que es la interpretación del texto. Cuando estuvimos en clase estuvimos hablando bastante sobre este punto de la interpretación del texto y decíamos que nosotros no debemos de tratar de añadirle, tal cual dice la palabra, ni quitarle ni una coma, ni una jota, ni un punto a nuestro texto, porque lo desvirtuamos totalmente. De manera que debemos ser muy precavidos en el momento de seleccionar y de mantener de manera fiel lo que el Señor desea transmitir en su palabra. Así que la interpretación del texto es muy importante, es muy vital, porque nosotros como predicadores que comprendemos y entendemos bien lo que es el texto y lo que quiere entregar a Dios a su pueblo, sabemos que debemos respetar mucho esto. Así que lo primero que se aconseja a nivel homilético, esto no es algo mío, es algo que todos debemos practicarlo antes de seleccionar el texto. Debemos de leer cuidadosamente y repetidamente. Oído a esto, cuidadosa y repetidas veces ese texto bíblico. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a sacar nuestro mensaje y es muy importante que nosotros leamos varias veces la parte o el texto que vamos a utilizar de la Biblia para que nos familiaricemos con él y fluya fácilmente en nosotros el mensaje que Dios tiene allí. Si lo lee una sola vez, puede tener o puede llegar a tener complicaciones, en el sentido de que puede dañar el mensaje que Dios tiene preparado allí, puede omitir o agregar cosas que sería desfavorable. Por eso es importante que usted se ciña al texto, y la única manera es que usted lo domine, y para dominarlo debe leerlo y volverlo a leer. De esta manera usted podrá darse cuenta cuál es la parte del texto que usted va a utilizar, cuál no va a utilizar, y cuál es la que se apega a nuestro mensaje, ¿ya? Entonces es muy importante eso. Segundo, hay que hacerle preguntas al texto. Recuerde, pregúntale al texto. Por ejemplo, ¿el contenido del texto es para creyentes o para inconversos? Ya usted le está preguntando al texto en qué parte lo puede usted ubicar, ¿sí? El contenido del texto es para creyentes o incrédulos. Entonces, por ejemplo, si usted está leyendo 1 de Timoteo 1:7, el texto le dirá: hey, yo soy para los creyentes. Entonces, hey, yo le voy a predicar a creyentes, entonces ese texto me sirve. Si por el contrario, yo voy a predicarle a inconversos, por ejemplo, si yo estoy leyendo Juan 3:36, ¿qué me dice el texto? Me dice incrédulos, incrédulos. Entonces, ya yo sé que ese lo pudiese utilizar. O sea, esto a manera de ejemplo, porque la Biblia está llena de cantidades de situaciones y de versículos que usted bien pudiese utilizar en una o en otra forma, ¿sí? El contenido del texto, usted puede seguirse preguntando: ¿el contenido del texto es para judíos o para gentiles? ¿Sí? ¿Es para judíos o es para gentiles? Entonces,
usted sencillamente se va a la Biblia y se va, por ejemplo, a Efesios. Si se va a Efesios 4:31, usted se dará cuenta que el mismo texto le dice, soy para gentiles, soy para gentiles. Entonces, usted ya sabe qué puede hacer con ese texto, ¿verdad? Así que es muy importante que usted lea varias veces el versículo o los versículos o el capítulo que usted vaya a leer, interiorícelo y luego empiece a hacerle preguntas al texto. Y el texto empieza a responderle, y tiene su mensaje, y un mensaje que nadie va a olvidar. El texto que usted trajo, lo que el texto le decía y lo bien que usted se lo presentó a las personas para que pudieran ellos ir adelante. Así que eso es lo que tenemos, que había quedado allí, de lo que era el texto, y que creo relevante que le haga hincapié en esto. Así que, ok, entonces continuamos, empezamos con nuestros puntos de este video, y sería, por ejemplo, vamos con el tema. Ok, el tema. ¿Qué es el tema? El tema, algunas otras personas le llaman el asunto, la materia, ¿verdad? Entonces, es de saber que el tema es el asunto o la materia sobre la que se trata en una conversación, un discurso, un escrito, una obra artística que usted ve por allí, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Y muchas cosas semejantes a lo que acabamos de decir conforman un tema. Los pintores usan un tema para poder plasmar ese cuadro que está aquí detrás de nosotros. Un artista tuvo que plantar una idea para que pudiésemos nosotros ver en ella lo que él quiso mostrar, ese ambiente donde estaba, ¿verdad? Ese es un tema que plasmó allí un artista, ¿sí? Nosotros podemos ver que en, en una predicación significa que es el cuerpo completo de lo que nosotros vamos a hacer, de qué vamos a hablar, qué es lo que vamos a extraer, cuál es el sentido que le vamos a dar a la porción bíblica que nosotros extraímos, ¿ya? Entonces, es muy importante conseguir el tema porque es el que nos va a dar las directrices y a la vez el que va a poner el parámetro hacia dónde nosotros vamos a ir, de a dónde nosotros vamos a ir, ¿sí? No podemos salirnos de aquí ni podemos salirnos de acá. ¿Por qué? Porque nuestro tema debe estar encajonado en lo que nosotros decidimos transmitir o lo que el Señor nos ha dado para transmitirle a los demás. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Así que al definir el tema, este debe cumplir con al menos 3 cualidades y son muy importantes. La primera, debe tratar sobre algunos de los temas, ¿sí? que nuestra verdad cristiana y nuestra fe transmite. Y usted debe hacer eso mismo, transmitir verdades bíblicas. Ese es muy importante, es lo primero que podamos tener, porque a través de la Biblia vamos a encontrar un mundo de historias, acontecimientos, personajes, enseñanzas, vamos a encontrar temas doctrinales, vamos a encontrar temas que nos van a cautivar, van a haber temas que nos van a hacer reír, temas que nos van a hacer llorar, vamos a encontrar tantas cosas que el Señor ha preparado para nosotros que nos van a fascinar, ¿sí? Y quiero decirle que cada versículo bíblico, cada capítulo, ¿sí? En general son una fuente de temas para nosotros desarrollar y llevar a cabo en esta gran misión que el Señor nos ha dado de transmitir, llevar sus palabras y de preparar a personas como ustedes y todos los que vienen detrás. Hoy yo les enseño a ustedes y mañana ustedes enseñarán a otros, ¿sí? Lo que es transmitir nuestra fe
nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro amor por el prójimo, por todos los demás. Entonces el Señor nos va a añadir y nos va a dar, cuando vemos un versículo, wow, vemos allí un acontecimiento importante y eso debemos de llevárselo a los demás. Eso es un tema. Eso es un tema, ¿sí? Es un tema. Así que lo que vamos a predicar, debemos tener claro cuál es el asunto. ¿Cuál es el asunto que va a ser tratado? ¿Qué es el asunto que usted y yo vamos a llevar a los demás? Tenemos que estar claros. Jamás se suba a un púlpito sin usted tener idea de qué va a hablar. Porque si no sabe de qué va a hablar, no tiene un tema. No podrá desarrollar nada. Pero si usted se sube al altar, ¿sí?, sabiendo de qué va a hablar, eso que usted sabe de qué va a hablar, ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema de que usted desarrolló enfocado en una posición, enfocado en una situación, enfocado en una acción, enfocados en la palabra y que la va a transmitir de una manera coherente y ordenada. Porque usted no puede decir, yo hoy voy a hablar de mi viaje al trabajo. Hoy salí de mi casa, hoy me fui, hoy fui a hacer esto, fui a hacer lo otro. Pues ese es un tema, por supuesto que sí, es un tema. Yo voy a decirle cómo fue mi día hoy, ese es un tema. Pero si yo le digo a usted, yo voy a hablar de mi día, cómo fue el día de hoy, desde cómo salí de mi casa y cómo hice para llegar a mi trabajo, y le digo que ese es mi tema, pero luego empiezo a hablar de situaciones que suceden en la iglesia o de situaciones que no tienen nada que ver conmigo en cualquier parte, entonces no tengo tema, me salí del tema. Le dije a usted que iba a hacer algo, pero terminé haciendo otra cosa. Asimismo sucede cuando tenemos un tema y vamos a predicar. Para que no nos suceda eso, debemos estar, recuerden, allí, dentro de un parámetro. ¿Y qué pone ese parámetro? El tema que nosotros hemos escogido. Si nosotros vamos a hablar del amor de Dios, mire, esto de aquí a aquí, ¿qué es? El amor de Dios. No podemos hablar aquí de otra cosa que no fuese el amor de Dios. Entonces es muy importante establecer el tema, porque nos va a dar como una guía, una directriz del desarrollo de nuestro tema, cómo va a empezar y cómo va a terminar. Así que es importante tener en cuenta en el momento de que vamos a seleccionar un tema que bien pudiera ser derivado de qué cosa, de nuestro texto, o bien pudiera ser derivado de una situación o un acontecimiento que se está dando. Por ejemplo, ahorita se está hablando mucho del COVID-19. Pues eso qué es? Es un tema para usted encontrar solución, motivación y darle fe y esperanza a todo aquel que pueda escuchar su mensaje. Entonces, ¿ese tema quién lo puso? ¿Lo puso la Biblia? No. Lo puso un acontecimiento social que se está dando a nivel mundial. Luego, ¿usted qué hace? Usted se va a las Sagradas Escrituras y de allí encuentra lo que sustenta una verdad bíblica, ¿verdad?, que me puede llevar a mostrarles a las personas cómo salir de todos los problemas y traumas que una persona puede estar llevando en estos momentos a causa de ese virus. ¿Se dan cuenta que puede el tema ser traído por la palabra, puede ser traído por temas internos o externos? ¿Ok? Bien, entonces, sigamos. El tema de un sermón puede ser obtenido de dos maneras, ¿sí? Ya lo acabamos de ver. El texto previamente leído o lo que acabamos de ver de una manera externa. Ya lo habíamos adelantado. ¿Ok? Entonces, sería, a ver. Bien, aquí tengo un ejemplo. Tengo aquí escrito
Y quisiera citarlo porque es muy importante. Vamos a ver esta lista, porque realmente es una lista que está, que es breve, porque es una extensa lista que está. Y vamos a citar su autor. Esta lista está basada en James D. Crane, ¿sí? Y él nos presenta en el libro El Sermón Eficaz, ¿sí? En sus páginas 285, 286 y 287 nos habla una enorme lista de temas. Le voy a dar algunos de ellos que son extraídos de este libro. Administración, adoración, alabanza, alcoholismo, amor, ángeles, ansiedad, apostasía, apóstol, arqueología, arte, arrepentimiento, autoridad, avivamiento, ayuno, bautismo en el Espíritu Santo, Biblia, cena del Señor, cielo e infierno, ciencia y religión, comunión, conciencia, conversión, creación, credo, Cristo, cruz, dedicación de denominaciones, derrota, victorias. La lista es infinita. Usted puede agregar lo suyo y estoy seguro que el Señor le ha de traer muchísimos temas para desarrollar sus bosquejos. Amén. Así que, sin más, nos vamos entonces a lo que es el desarrollo del título para luego ver la diferencia que hay entre el uno y el otro. ¿Sí? Espérenme. Así que el título, aunque podemos verlo condensadamente, ¿sí? El título es el nombre que se le da al sermón. Ese es el título, ¿verdad? Y nosotros debemos de obtener un título primeramente que vaya de acorde a ese desarrollo que nosotros tenemos. Por eso es muy importante que aunque nuestra estructura aparece en los inicios, ¿verdad? De punto 2 o 3, porque cambia, varía dependiendo del autor, ¿sí? Bien pudiésemos ver que está puesto allí en el inicio porque nosotros lo vamos a decir y nosotros hacemos la estructura de un bosquejo de manera que usted ya lo está presentando a los demás, pero en el momento de nosotros desarrollarlo, nosotros no es lo primero que nosotros hacemos. Lo primero que hacemos que es conseguir nuestro texto, ¿verdad? Nuestra idea y nuestro pensamiento, nuestro sentir. El Señor nos va a ir trayendo mucho de esto y que nosotros vamos a mantener, ¿verdad? A través de ese mensaje, ese desarrollo que vamos haciendo cuando el Señor nos dio primero un texto, después un tema y empezamos el desarrollo. Ahora, tenemos imperiosamente que terminar ese bosquejo, ese desarrollo completo para nosotros poder saber qué título le vamos a colocar, ¿sí? Recuerden, aunque aparece de segundo o tercer punto, dependiendo de la estructura que usted utilice, usted debe de hacerlo es al final, ¿ya? Al final, cuando usted vio cuál es su mensaje, cuando usted empieza cuando usted se sabe todo su mensaje, cuando usted lo lee, después que ya terminó su bosquejo, usted lo lee 3, 4, 5, 6 veces, ¿verdad? Y eso le fluye en su mente, entonces usted puede encontrar una frase, que será su título, que en esas cortitas palabras usted le va a decir a la gente qué es lo que usted va a hacer allí, cuál es el mensaje que viene. Y lo va a interesar, que esta es la parte más importante del tema, del título, perdón. El título debe ser un título lo más impactante posible, que invite a la persona a quererse quedar. Sí, recuerde que usted también es oyente y a usted le interesa cuando llega un predicador y le dice, hoy vamos a hablar
de cómo dejar de ser pobre. Usted dice, wow, yo quiero dejar de ser pobre, yo quiero escuchar eso. Es un título, pero de una vez cautivó su pensamiento, su corazón, y usted deseó quedarse a escuchar. Y cuando usted se queda a escuchar, usted que va a recibir un mensaje de parte del Señor. Al final, usted juzgará lo que le dieron versus lo que le trataron de vender al inicio. Por eso, como usted va a estar en la situación, debe tratar de hacer más que lo mejor posible para que los demás, en su momento, digan, lo que me vendió, me entregó y quedé satisfecho, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, seguimos. Es importante, ya vimos lo importante de colocar un título, ¿verdad? Y vemos que el título puede ser extraído también del texto, extraído también de cualquier tema, pero sobre todo extraído de lo que yo preparé en mi bosquejo, ¿ya? Es muy importante eso. Ahora, ¿cuál sería entonces la diferencia entre el título y el tema? Si prácticamente yo he dicho casi lo mismo en cuanto al tema y en cuanto al título, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Usted puede ir tomando nota para que al final todo esto le redunde en beneficios para usted, ¿sí? Diferencia entre el título y el tema. Entonces, no debemos confundir el título con el tema del sermón. El tema abarca el asunto de manera general, es todo. En cambio, el título es específicamente un pequeño aspecto, ¿sí?, que trataremos en el sermón y que busca el título tratar de llamar su atención para que usted pueda desarrollar su bosquejo y la persona escuche. ¿Vieron la diferencia? El uno es el tema en general, el uno es todo lo de la predicación. Porque cuando usted dice, voy a hacer este tema, usted automáticamente se encasilló de A a B o de A a la Z, como usted desee, pero no se puede salir de allí. ¿Por qué? Porque el texto bíblico no lo va a dejar y porque el tema suyo que usted expuso o quiere exponer más bien, no lo va a dejar, no va a permitir que se salga de ahí. Y si usted se sale de allí, entonces usted mismo pierde el enfoque y al final terminó no entregándole nada a las personas. Por eso es importante que usted marque bien su tema, ¿ya? El título no es el tema. Sé que muchas personas cometen el error y cuando suben, están en el púlpito, hoy veremos el tema este, el tema el otro. No, el tema es para poder sacar, ¿sí?, nuestro mensaje. En cambio, el título es el que se le debe de ofrecer a las personas, ¿sí? Usted no va a llegar a decir, el título es tal y el tema es tal. No, ese no se dice, ese no se debe decir. En el formato homilético, ese tema se consigue para que usted sepa a qué se va a dirigir y cómo va a dividir todo el tema, todo el sistema que usted va a realizar o va a crear a través de una fuente bíblica, ¿ya? Entonces es importante saber esa diferencia. Vamos a ver otra. El tema o asunto puede ser incomprensible para muchos oyentes. Por ejemplo, Escatología Paulina. El título, en cambio, debe ser perfectamente entendible para que el auditorio, por ejemplo, como ser incluido en el rapto de la iglesia. ¿Están viendo esas dos cosas? O sea, es tratar el título de una manera sencilla, aunque usted en el desarrollo de su bosquejo, en el desarrollo del tema que usted escogió, ¿verdad? Usted en algunos momentos van a haber situaciones complicadas que usted deberá de llevar de la Biblia hacia las personas o la forma en que usted consiguió para poder transmitirlo. A veces llega en algún momento en el que se siente un poco difícil, no fluye como que muy bien y yo tengo que enseñarle o usted tiene que enseñarle a las personas, ¿verdad?, por qué se da un concepto, se da el otro. De pronto tiene que irse hacia atrás
en la historia bíblica y mostrar esto, como por ejemplo cuando le muestran que, a ver, un texto bíblico, Jonás, por ejemplo, cuando Jonás, Dios lo manda a que vaya a llevar una palabra a Nínive, y ¿qué sucede? No, él, aunque era un profeta de Dios, que contaba, que gozaba, ¿verdad? Con la autoridad y con el apoyo de Dios en todo lo que hacía en parte de Dios. ¿Qué hizo él? Salió corriendo y me voy para atrás. Pero ¿cómo usted le explica a las personas si usted lo lleva a una aplicación? Ajá, si aquí en la iglesia estoy lleno de gente que ama al Señor, que colabora, pero en un momento dado me pueden decir que, bueno, yo no voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque, y como Jonás sí pudo. Ey, espérate. Entonces, para usted poder salir de una situación como esa, ¿qué tiene que hacer? Se va para atrás en la Biblia, y entonces usted empieza a explicarle, de acuerdo a los temas bíblicos, usted va a explicarle todos los acontecimientos que se dieron, ¿verdad? Cómo este pueblo actuó en contra de los judíos y cómo mucha gente de los judíos fueron masacrados, pasaron por tantos problemas, y por tal motivo había ese rencor o ese sentimiento negativo en Jonás, que el Señor tuvo que trabajar con él después sobre eso. Pero tiene que usted explicárselo, la gente no lo sabe. Usted es el que está ahí para enseñar. Entonces, hay situaciones que conllevan a que el mensaje sea un poco difícil. Usted no puede tratar eso en un título. Por eso usted, cuando le va a decir a las personas, no le va a hablar, el tema de hoy es tal cosa. No, lo que se dice es el título. El título de hoy debe ser un título sencillo y tratar de que sea impactante para que la persona se quede, sin abusar de eso, sin que lo que usted diga se vaya a salir del contexto de lo que usted va a hablar. Porque si yo le digo a la gente, como en el caso de hace un momento que les puse hipotético, usted le va a decir a la gente, hoy vamos a hablar de cómo usted va a dejar de ser pobre, por ejemplo, y su prédica no tiene nada que ver con eso, entonces estaría actuando mal, porque el título no tiene nada, no, el título que utilizó en ese momento no tiene nada que ver con sus prédicas. Pero si es todo lo contrario, entonces sí debe hacerlo. Y asimismo, conforme a cada punto que usted elija, deberá de ponerle un título que vaya acorde al tema y que vaya acorde a todo lo que usted hizo. ¿Okay? Sin dejar de ser algo impactante para las personas. ¿Ok? Bien, veamos un puntito más aquí y con esto concluimos. El tema debe estar escrito en el bosquejo, como ya se los dije hace un momento, debe estar allí. Lo que no está en la página amarilla, ¿qué pasa? No existe, así que usted debe tenerlo allí para que usted nunca se vaya a salir del tema. Es importante nunca salirse del tema, y usted verá que sus prédicas empezarán a tener más auditorio. ¿Ya? Así que, bien, vimos lo que es el título, vimos lo que es el tema y vimos las diferencias entre el título y el tema. ¿Sí? De manera que vamos a ver un par de características del título. El título debe ser redactado en forma sencilla. El título debe ser redactado en forma breve y concreta. ¿Sí? Y 3, el título en su redacción debe definir o precisar con exactitud aquello de lo que se va a hablar en el sermón. Ya lo habíamos dicho, de manera que hemos concluido esta parte. Así que continuaremos en el próximo video, ¿sí? Con lo que es nuestro objetivo, y trataremos de avanzar algo más en el próximo video. Dios le bendiga. Algo más que se me había pasado. Es importante que para que usted vaya recibiendo estos videos conforme los voy a ir subiendo. Ahorita les he subido así como en serie 3 videos y voy a seguir subiendo más videos, de manera que es importante que usted se suscriba y que ponga la campanita, así cada vez que yo le voy subiendo uno, usted va recibiéndolo, y el mismo celular, la misma aplicación, la computadora, lo que sea que usted utiliza, le va a decir, hey, el hermano Diógenes le ha mandado un nuevo mensaje. Así que es importante que haga esto, y bueno, nos vemos en el próximo video.